Sefer es un proyecto que ayuda a reflexionar sobre la palabra de Dios en español. Sefer significa libro en hebreo, pero también se aplica a las personas que se dedican a transcribir la palabra de Dios. La Inmaculada Concepción de María. ¿Por qué María es preservada de todo pecado? María es preservada de toda mancha de pecado porque iba a ser la Madre de Dios. ¿Estás escuchando el podcast Sefer? ¡Comenzamos! Que la palabra de Dios habite en ustedes con toda su riqueza. Estamos llevando a cabo las catequesis acerca de la Santísima Virgen María. ¿Por qué la Iglesia dice que la Virgen María no tuvo pecado? Primer punto. Lo que se dice de la Santísima Virgen María se dice en referencia a nuestro Señor Jesucristo, la madre, pero ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿La madre de quién? De Dios. Lo que se dice de ella se dice en referencia a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, ¿cómo tenía que ser la mujer de la cual tomó carne nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo tenía que ser el vientre en el cual la palabra de Dios eterna, luz de luz, Dios verdadero, la palabra purísima, se encarnara? Purísima, purísima tenía que ser. Pero, ¿desde dónde tenía que ser purísima? Tenía que ser purísima desde el momento de su concepción. Más que decir que María no tuvo pecado, es mejor decir que ella fue preservada del pecado. Es decir, fue cuidada por Dios del daño del pecado. A esto la Iglesia le llama el dogma de la Inmaculada Concepción. María fue preservada del pecado desde el momento de su concepción. No tuvo pecado es hablar de manera muy general y muy imprecisa. Precisando, decimos preservada del pecado. Este dogma la Iglesia lo celebra el día 8 de diciembre y lo celebra como una fiesta de fiestas, una solemnidad. Y lo entendemos con las oraciones de este día. Dios nuestro, que preparaste una digna morada para tu Hijo. ¿Por qué? En previsión de la muerte redentora de Cristo. ¿De qué manera? La preservaste de toda mancha de pecado. Entonces, ella es preservada del pecado porque recibe de modo anticipado la gracia de la redención. Lo que nosotros recibimos en el bautismo, la sangre redentora de Cristo, por la cual nosotros quedamos sin mancha alguna, la Virgen María lo recibió de modo anticipado, porque ella fue elegida para ser la Madre de Dios. Y otra oración también dice, la preservaste de toda mancha de pecado. Y eso lo profesamos que lo hizo la gracia de Dios. No es la Virgen María por sí misma que es preservada de la mancha del pecado. No por sí misma, sino porque
iba a ser la Madre de Dios. Y la oración, que se llama prefacio, dice: la enriqueciste con la plenitud de tu gracia, para hacerla una madre, una digna madre para tu Hijo. Porque la Virgen María también es figura de la Iglesia. Y así como el Cordero Inmaculado purifica a su Iglesia con un nuevo nacimiento a través del bautismo por su sangre redentora, así también purificó desde el momento de su concepción a quien iba a ser la figura de la Iglesia, porque en ella preparó una abogada para su pueblo, modelo de gracia y de santidad, y así la preservó de las consecuencias de la culpa del pecado. Segundo punto, además de que la preservó desde el momento de su concepción del pecado, también lo hizo a lo largo de toda su vida. María es saludada por el ángel como la llena de gracia. Y la llena de gracia, la que tiene la gracia en ese momento, pero también la que conserva su estado de gracia. Cuando nosotros hablamos de manera puntual y hablamos de manera continua. Hacemos la pregunta: ¿quién está sentado aquí? Y nos referimos: ¿quién está sentado aquí en este momento? En este instante. Ese es de manera puntual. ¿A dónde vas en este instante? Y también hacemos las preguntas de manera continua. ¿Vas a la universidad de manera continua? ¿Trabajas de manera continua? Si estamos en una fiesta con alguien y le preguntamos: ¿vas a la escuela? Nuestra mente, la inteligencia, comprende de manera inmediata que estando en una fiesta no nos están haciendo una pregunta puntual de que vas a la escuela en este instante. La mente capta: ¿vas a la escuela de manera continua? Y así María, cuando fue saludada del ángel, habla en los dos sentidos: llena de gracia en este momento y llena de gracia de manera continua. Por eso María fue preservada del pecado toda su vida, del pecado original y del pecado también, y de las consecuencias del mismo. Por eso decimos que ella no tuvo pecado, que de manera más precisa es: ella es preservada del pecado. Decir que no tuvo pecado, comentábamos que es algo impreciso, porque podemos pensar que se trata por sí misma. Pero cuando decimos fue preservada del pecado, ya la misma palabra preservación nos indica algo que no puede hacer uno por sí mismo, sino que necesita de otra persona. Incluso la misma palabra preservación nos indica que se trata de alguien, al menos en algún aspecto, mejor que nosotros, que tiene esa capacidad de ser más fuerte de lo que el daño o el peligro, y de ser más fuerte de lo que preserva. He aquí que comprendemos en qué sentido y de manera más precisa decimos que María no tuvo pecado. La llena de gracia, en el momento en que el ángel le anuncia que es la Madre de Dios, y la llena de gracia de manera continua, preservada del pecado por la misión que va a desempeñar y porque es imagen de la esposa del Cordero,
la cual Él se prepara pura, santa e inmaculada. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida.